poder también utilizar y aprovechar toda esta experiencia que tiene Antonio en el tema y que con mucho gusto compartirá con todos nosotros. Así que a la audiencia, muchas gracias por estar con nosotros, por haberse conectado puntualmente y vamos a iniciar con esta presentación. De forma general, la agenda en la cual estaremos discutiendo en esta presentación, vamos a hablar primero del contexto global, vamos a hablar de cómo ha habido un aumento generalizado en los ataques cibernéticos que están sufriendo tanto personas individuales como grandes empresas, y también incluso estos ataques cibernéticos han estado afectando a gobiernos de países o incluso a instituciones internacionales o instituciones de orden público internacional. Este contexto nos va a servir también para ver cuáles son la responsabilidad, las implicaciones, las sanciones a las cuales puede enfrentarse una compañía ante un ataque cibernético, así como qué buenas medidas puede tomar con el propósito precisamente pues de mitigar cualquier tipo de responsabilidad por un ataque cibernético en caso de sufrir este ataque cibernético. Posteriormente vamos a hablar específicamente del seguro de riesgo cibernético. Vamos a analizar todos sus conceptos, sus características, particularidades de la póliza y demás detalles específicos, para lo cual Antonio nos va a dar una exposición sobre el tema. Y por último vamos ya a hablar o vamos a pasar a una fase más práctica de discusión y vamos a ver cómo está Centroamérica, específicamente cómo está Costa Rica y Guatemala, si están listas o no para poder implementar el seguro de riesgo cibernético a nivel regulatorio o de autorización gubernamental, qué pasos hay que tomar precisamente para poder implementar este seguro. Y después vamos a invitar al público a dirigir ciertas preguntas que puedan tener o que puedan haber surgido a lo largo de la presentación. Entonces, como un primer punto y hablando del riesgo de un ataque cibernético y en el contexto global en el cual estamos, sin duda alguna, desde la revolución tecnológica de los cuales todos estamos viviendo y que comenzó hace aproximadamente 20 años, los ataques cibernéticos también han aumentado y también se han desarrollado y se han convertido en uno de los principales ataques que puede sufrir una persona, una compañía o un gobierno. Si vemos, por ejemplo, estadísticas, vamos a ver que esa raíz de los últimos 10 o 5 años que estos ataques cibernéticos han crecido exponencialmente y prácticamente una empresa puede sufrir diferentes intentos de ataque por diferentes vías a lo largo de tan solo un día puede ser víctima de múltiples ataques. Y para que estemos un poco más en contexto, vemos, por ejemplo, cómo en las últimas semanas y meses se ha discutido acerca de diferentes ataques en el marco de diferentes sucesos que estamos viviendo. Por ejemplo, en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania, vemos cómo, por ejemplo, recién en enero de este año, hubo un ciberataque que afectó a más de una docena de instituciones de gobierno en Ucrania, en las cuales perdieron por completo su página web y perdieron la capacidad para comunicarse con las personas en enero, como resultado de un ataque que fue dirigido o que se tiene, digamos, pensado que fue dirigido específicamente por funcionarios de defensa del gobierno de Rusia. Y hemos visto también cómo en las últimas semanas diferentes gobiernos de Europa han denunciado intentos de ataque que han logrado trazar con personas que están ubicadas en Rusia. Hace tan solo unas semanas en República Checa, el Ministerio de Salud estableció que había encontrado diferentes intentos de ataque cibernético a sus servidores y que habían logrado tracear estos ataques como provenientes desde IPs localizadas en Rusia. Entonces, vemos cómo también
todo va cambiando y vemos que incluso en el marco de una guerra o una invasión se ha trasladado también los ataques que pueden darse entre países o entre gobiernos se han trasladado también al mundo informático, al mundo cibernético. Hay otra experiencia reciente en Costa Rica, para lo cual, Vivian, si nos puedes compartir qué fue lo que sucedió en Costa Rica hace poco. Claro, muchísimas gracias. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. En esta línea, como nos venía diciendo Francisco, en efecto, el pasado 17 de abril, el ransomware Conti accedió a los sistemas del Ministerio de Hacienda aquí de Costa Rica y robó más de 1 tera de información. Aparentemente también han logrado acceder a sitios como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Caja Costarricense de Seguro Social, que es nuestro servicio de salud, el Instituto Meteorológico Nacional y algunas otras empresas de gobierno. Sin embargo, el impacto más grande ha sido claramente el del Ministerio de Hacienda, que afectó sus plataformas, la que se llama ATV, que es la que se utiliza para los reportes tributarios, y la TICA, que es la que se usa para el control de importaciones, las cuales se mantuvieron deshabilitadas por un gran periodo de tiempo. Casi 10 días después, Hacienda logró habilitar las nuevas plataformas, pero no con todos los servicios. Aún hay algunos servicios que no se han rehabilitado como parte, digamos, de los datos, digamos, importantes. Por ejemplo, Conti le está solicitando al gobierno de Costa Rica un rescate de $10 millones. Sin embargo, creo que este no ha sido el impacto más grande, sino que el impacto más grande actualmente creo que lo sufrió las arcas del Estado, puesto que el mismo 19, cuando se sufrió el ataque, era el día en que los contribuyentes tenían que hacer el pago del impuesto al valor agregado. Entonces, todos esos dineros no se han podido pagar y el gobierno no ha recibido ese tributo por parte de todos los contribuyentes. Muchas gracias, Vivian. Sin duda es un gran ejemplo de cómo incluso un gobierno puede perder hasta su capacidad de recaudación y su capacidad de financiamiento como consecuencia de un ataque a sus sistemas informáticos. También, tocando también o refiriéndonos a la jurisdicción de Antonio, para que todos aquí quedemos también vinculados a ataques cibernéticos que hemos sufrido en nuestros países. En marzo de 2021 hubo un ataque al Servicio Público del Empleo Estatal de España y recientemente, para los que han estado viendo noticias esta semana, se reveló que se había encontrado en el teléfono del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se había encontrado un software llamado Pegasus que sirve precisamente para robar información o es un software que tiene funciones o que cumple funciones de espionaje. También recientemente, para todos aquellos que les gusta el fútbol y que están relacionados con el mundo del deporte, se vio también como, por ejemplo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol también sufrió un ataque cibernético. Se robaron una gran serie de audios bastante comprometedores respecto a la organización de eventos deportivos, que afectaron, pues, obviamente la reputación tanto del presidente de la Federación Española de Fútbol como de la institución en sí. Entonces, vemos cómo no somos ajenos no estamos libres o seguros de un ataque cibernético, y es por eso ahora importante ver qué pasa si sucede un ataque cibernético, qué responsabilidades puede tener una compañía, qué obligaciones tiene que tomar, qué medidas puede adoptar. Y para eso vamos a pasar ahora ya pues precisamente a este análisis que estamos mencionando, y lo vamos a centrar específicamente en la jurisdicción de Costa Rica y de Guatemala. Así que adelante, Vivian. Gracias, Francisco. Como decía Francisco, en efecto, los ataques son algo de todos los días y en muchos de los casos terminan resultando en una filtración de datos personales. De acuerdo con los datos de IT Governance, se descubrieron 1.243 incidentes de seguridad en el 2021, lo que representó más de 5.000 millones de registros vulnerados. Y esto representa un aumento de más o menos un 11% de los incidentes en comparación con el año anterior, que sería el 2020. Lo que sí llama mucho la atención es que más bien hubo una disminución significativa en el número de registros vulnerados. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque hubo más ataques, se logró vulnerar o afectar menos información en cada ataque. Únicamente se vulneraron 20.1 mil millones de datos, lo cual igual es un montón de información, pero nada más como para efectos que tengan de referencia cómo andan los números de los data breach, digamos, en los últimos años. Ahora ya como manera más puntual, ¿cuáles son las obligaciones de las empresas en Costa Rica? Como muchos de ustedes saben, en Costa Rica tenemos una ley de protección de datos, que se llama la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales,
y que tiene un reglamento. En esto se establece que el responsable de la base de datos le debe de informar al titular de los datos y a la Agencia de Protección de Datos sobre cualquier irregularidad en el tratamiento o almacenamiento de sus datos. Ponen como ejemplo, pero nada más a mera referencia, que puede ser pérdida, destrucción, extravío, y usan la palabra entre otras, lo cual lo deja muy abierto a que cualquier tipo de tratamiento irregular o ilegítimo que se haga sobre los datos debe ser reportado. A diferencia del GDPR, nuestra ley no diferencia el tipo de impacto o de breach. Entonces, cualquiera, como les decía, tiene que ser reportado. ¿Qué se debe hacer o cuáles serían las obligaciones ante un ataque? Bueno, como les decía, la primera es notificar tanto a la Agencia de Protección de Datos como al titular de los datos dentro de los siguientes 5 días hábiles a partir del momento en que ocurrió la vulnerabilidad. En ese mismo plazo, se debe iniciar un proceso de revisión exhaustiva para poder determinar cuál sería la magnitud, digamos, o por lo menos acercarse. A veces en 5 días no da tiempo de saber realmente qué fue lo que pasó, como pueden ver claramente en el caso de Costa Rica, cuál es la magnitud y la afectación que se ha tenido y qué medidas correctivas o preventivas se pueden tomar inmediatamente. Esto como manera de parar o tratar de retener lo más posible el incidente. En cuanto a las responsabilidades en que pueden incurrir las compañías, ahora aquí llama bastante la atención en Costa Rica porque si bien existe una obligación de notificar, no existe una sanción puntual por no hacerlo. Entonces aquí muchas empresas se ven tentadas a no reportar los incidentes, bajo el entendido que genera también aquí hay un riesgo reputacional, eventualmente podrían haber más daños y perjuicios cuando la gente se entere que el incidente ocurrió. Sin embargo, por otro lado existen ciertas faltas en las que se podrían incurrir por no reportar este tipo de incidentes, como por ejemplo sería tratar datos personales por medio de mecanismos inseguros, o que de alguna forma no garanticen la seguridad y la inalterabilidad de los datos. O bien podría ser también revelar información registrada en una base de datos, porque si no la reportan se podría entender como que están consintiendo a que la información haya sido compartida con estos terceros. Entonces, aquí también ha sido como un poco de interpretación por parte del legislador que esos podrían ser digamos, algún tipo de faltas en las que se puede incurrir si se determina que una empresa no reportó un data breach que debía haber reportado. Por otro lado, independientemente de si existe o no el reporte a la autoridad, los titulares de los datos o la empresa, digamos, se podría haber afectado, que se hubiera podido ver afectada con la filtración, puede reclamar daños y perjuicios por vía civil, y la empresa afectada debería de atender ese proceso y eventualmente podría tener que hacer el pago de los daños que correspondan y que haya determinado un juez. Estos suelen ser procesos un poco más largos, pero siempre es una posibilidad. Y por último, existe lo que es la responsabilidad penal, que para el caso de Costa Rica está estrictamente limitada a individuos. Entonces, la empresa como tal no se vería afectada desde un punto de vista penal, pero si se logra identificar que hubo algún individuo que fue cómplice o que ayudó, colaboró con las personas que hicieron la afectación, esa persona se podría ver sujeta a encarcelamiento. Adicionalmente, como temas de medidas de mitigación, a mí me gusta nombrar siempre como las más importantes. Tal vez las dos que me gustaría resaltar en este momento es que se deben desarrollar y actualizar políticas de acceso a la información. ¿Esto qué quiere decir? Que un usuario solo debería tener acceso a aquella información que es realmente necesaria para el desempeño de sus funciones y no que hayan usuarios universales o que la gente que cualquier persona pueda acceder a las bases de datos de manera libre e indiscriminada, porque así es como de repente no se dan cuenta de cuál es la sensibilidad de la información y se filtren. Otra también es implementar productos que estén destinados a la gestión del ciclo de vida de la información, productos para el control de dispositivos externos o que están destinados específicamente para evitar fugas de información. Todas estas son medidas que las empresas pueden ir implementando poco a poco y que estoy segura que también mis colegas van a ampliar más adelante, que nosotros recomendamos que los tomen en cuenta. ¿Qué podrían ser buenas prácticas? Voy a tal vez, para no extenderme muchísimo, les voy a señalar como las tres principales que a mí me gusta recomendar. Desarrollar un plan de prevención para la violación de datos, porque aquí lo que hay que identificar es que la planificación es la clave. Tiene que haber un mapeo de cuáles son todos los datos personales que se procesan en la empresa, cuál tratamiento se les da y cómo se encuentran almacenados.
como parte del plan también tiene que estar el tema de la obligación de notificar, cuál es la política de privacidad, cuáles son los derechos, los procedimientos para ejercer los derechos ARCO, pero lo importante es que haya como un mapeo y que se tenga identificado bien cómo está toda la información. Este plan tiene que ser un plan que, o sea, que se prevea para que sea algo que va a estar cambiando conforme van cambiando las amenazas de seguridad, conforme van cambiando las formas en que se hacen las posibles estafas o las vulneraciones. Adicionalmente, lo que es clave es concientizar y capacitar al personal. ¿Por qué? Porque como bien lo decía Francisco, al final se dan cuenta que a donde se encuentran los software, los ransoms, donde se encuentran o por el medio donde accedieron es por medio de correos maliciosos o que se instalaron softwares en dispositivos de personas que no tenían, digamos, como ese conocimiento sobre lo que estaban revisando, accediendo, descargando. Entonces aquí es importante que el personal esté no solo capacitado, sino que esté en contacto, actualización, digamos como el training o la concientización para que sepan y puedan identificar las medidas de seguridad. Un caso que a mí me encanta mostrar es como un ejemplo de un correo de phishing, cuando uno lo recibe y es, o sea, en serio les ponen la dirección del jefe con el correo, con todo, la firma, si tiene fotografía está la fotografía, les llega el correo y lo que dice es, por favor ingrese sus vacaciones para el 2022 en este link. La mayoría de trabajo, claro, voy a ingresar todo y al ingresar en ese link, eso, a donde abren, digamos, la puerta para que entre el virus. Entonces, aquí es importante que los colaboradores realmente estén como concientizados de lo que tienen que hacer, de que sepan identificar un correo malicioso. A mí una vez a la semana me escribe algún jeque de que me gané una fortuna o que quiere invertir y que me quiere enviar un montón de millones de dólares. Esos son correos que normalmente se reciben y mucha gente cae en ellos. Y de repente, solo con darle reply a ese correo, ya están abriendo otra vez la puerta. Entonces, como les digo, la concientización es clave. Y por último, controles de seguridad cibernética. Todas las medidas que les dije anteriores tienen que ir de la mano con medidas de seguridad, tanto perimetral como pruebas periódicas de seguridad. Algunos ejemplos rápidos, así como para no aburrirlos, son cifrado de datos, que incluye también los datos que están en reposo, tal vez como los que tienen almacenados históricos, para que toda la información esté protegida, desplazamiento de aplicaciones web que sean vulnerables detrás del cortafuegos, restringir el acceso de fuentes externas, mejorar el acceso y la capacidad de pruebas de identidad. Aquí entra todo el tema de la doble verificación, que se devuelve, digamos, cuando son tal vez como call centers, que devuelvan la llamada de números preregistrados, que se utilicen las VPNs para conectarse cuando se está fuera de la red. Esas son como algunas de las medidas, digamos, que se recomiendan para poder incrementar, digamos, las medidas de seguridad y no estar tan expuestos. También puede ser realizar monitoreos y análisis de comportamiento. Por ejemplo, si Vivian todas las semanas descarga, no sé, 500 gigabytes de información de un sitio web y esta semana apareció que estaba descargando 1 tera, que levante la atención y que lleguen a revisar si realmente es Vivian la que lo está haciendo o si habrá algún tipo de ransomware actuando a través de mi computadora. Y por último, y tal vez el más importante, es estar al tanto de las regulaciones gubernamentales que obligan a las empresas. ¿Esto por qué? Bueno, como muchos saben, existe la regulación europea que tiene uno de los estándares más altos. Recientemente se aprobó la de China y la de India. Entonces, la tendencia de mercado ha sido que todas las empresas tratan de buscar un único estándar. Pero entonces hay que estar pendiente de los constantes cambios para ver, sobre todo las empresas que tienen presencia en varias jurisdicciones, que puedan ver que cumplan con todos los estándares de manera que puedan garantizarle por lo menos a los clientes y a los usuarios que la información va a estar protegida. Zulu, yo creo que te cedo la palabra, no sé si me extendí. Muchísimas gracias, muy valioso, y ahora vamos a complementar todo el análisis que había hecho Vivian con la parte aplicable para Guatemala. Como una primera diferenciación de lo que había mencionado Vivian, en Guatemala no tenemos una ley de protección de datos, por lo tanto no tenemos obligación de notificación de un evento de filtración o fuga de datos personales. No tenemos la obligación de reportar a una autoridad, pues porque no tenemos ley y tampoco tenemos una autoridad gubernamental que se encargue de la protección de datos personales. Sin embargo, sí hay una serie de medidas que tomar o que se recomiendan tomar en Guatemala ante un ataque cibernético. En primer lugar, el ataque cibernético aunque no esté tipificado expresamente como un delito de esa forma, al final
las acciones que comprenden el ataque cibernético sí pueden encuadrar dentro de otros delitos. Les voy a indicar algunos de forma bastante breve, también para no ponernos en tecnicismos de delitos, que no es el tema de la conversación, pero, por ejemplo, puede haber violación de correspondencia o papeles privados, puede haber interceptación o reproducción de comunicaciones, puede haber destrucción de registros informáticos, puede haber un uso de información privada, uso de programas destructivos, violación de derechos de propiedad industrial, secretos comerciales y demás. Entonces, cuando una empresa sufre un ciberataque, puede ser víctima también de todos estos delitos que acabo de mencionar y por lo tanto tiene que presentar una denuncia por todos estos delitos por los cuales fue víctima. Esto también como una recomendación de establecer un parámetro temporal a través del cual la empresa puede fijar cuándo se dio cuenta del ciberataque y también la empresa puede establecer un precedente indicando a partir de este momento sabía que era víctima de un ciberataque, denuncié y también le di parte a las autoridades para que iniciara una investigación criminal al respecto. Entonces, esa es una primer medida, no es una obligación que tengan las empresas, pero sí es algo que deben hacer precisamente por haber sido víctima de estos delitos. En este caso, en Guatemala, pues la denuncia tendrá que interponerse ante el Ministerio Público, entidad encargada de persecución penal e investigación criminal. También como la denuncia sirve, como vamos a verlo más adelante, ya cuando entremos en aspectos prácticos, muchas veces las empresas se les exige el pago de un rescate por toda esa información secuestrada, como nos explicó Vivian, de los 10 millones de dólares que se está pidiendo que se pedía a Costa Rica. Y ese exigir ese pago del rescate en Guatemala lo podemos ver como un delito de chantaje o un delito de extorsión. Entonces también es importante que la empresa presente la denuncia al ser víctima precisamente pues de estos delitos también de extorsión y de chantaje. En cuanto a la responsabilidad en la que pueden incurrir las empresas, ya trasladándonos al aspecto civil, es importante determinar también que las empresas pueden incurrir en responsabilidad civil contractual o extracontractual. Para poner un ejemplo, la empresa puede verse afectada en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con clientes, con proveedores, con sus empleados, al no poder cumplir o ejecutar las obligaciones que tiene a cargo precisamente por el ciberataque que ha sufrido. No podemos verlo como un ejemplo. El año pasado, en mayo de 2021, hubo un ataque a Colonial Pipeline, que es un sistema de oleoductos en Texas, en Estados Unidos, que abastecen de petróleo a gran parte del sureste de Estados Unidos. Y como consecuencia de este ataque cibernético, se cerró el abastecimiento de petróleo, no se podía cobrar la gasolina que se estaba despachando en las estaciones de servicio y eso lo que causó fue que no se pudiera vender o no se pudiera cumplir con ciertos contratos de abastecimiento que ya se habían celebrado y tuvo una consecuencia también en la economía y en el precio del combustible. En aquel entonces el precio del combustible subió entre 3 y 4 dólares por galón, alcanzando precios que llevaban más de casi 10 años sin haber sido alcanzados en Estados Unidos. Entonces, el ataque cibernético también influye en el comportamiento o en el cumplimiento de las obligaciones de la empresa y por lo tanto puede representar responsabilidad civil para la empresa en ese sentido, así como también responsabilidad extracontractual para que todas aquellas personas que se vean afectadas por esa filtración, que no tengan una relación contractual con la empresa, pero que sí se hayan visto afectadas o se les haya causado algún daño precisamente por ese ataque cibernético que haya sufrido la empresa. Entonces, aquí es donde cobra especial relevancia todas las medidas de mitigación y buenas prácticas que nos mencionaba Vivian como medidas efectivas o que pueden ayudar a la empresa precisamente para poder frenar ataques cibernéticos, para estar preparada o saber qué hacer ante un ataque cibernético y poder, pues, de cierta forma, demostrar que se tomaron todas las medidas aconsejadas en la industria o por regulaciones internacionales para evitar el riesgo, lo cual
aunque puede ser que no sea una exculpación de responsabilidad, pues permite de cierta forma que se atenúe o que pueda atenuarse esa responsabilidad en la cual puede haber incurrido la empresa. Y aquí es donde ya hacemos el enlace al tema específico del seguro de riesgo cibernético, y es porque, como hemos visto, la realidad lamentablemente supera a nuestras leyes y supera también las facultades que pueden tener las autoridades de gobierno. Ante un ataque cibernético, por ejemplo, si es una empresa localizada en Costa Rica, pero que tiene su servidor, vamos a decir, por ejemplo, en Irlanda, que su centro de operación lo puede tener en China, puede tener clientes, por ejemplo, en África, y puede haber sufrido los ataques o se puede identificar que los ataques vienen directamente, por ejemplo, desde Grecia. La pregunta es, ¿en dónde pongo mi denuncia? ¿Qué autoridad va a tener la competencia para investigar ese crimen? ¿Va a ser va a ser Costa Rica porque ahí ahí surte efectos el delito, o va a ser desde donde se hizo el ataque o desde donde están los servidores? Entonces, al final, entramos en una serie de consideraciones prácticas que hacen bastante difícil para la empresa poder mitigar este daño, poder tener una compensación por el daño que sufrió por el ataque cibernético. Y es aquí entonces en donde el mercado ha respondido de forma bastante ágil y bastante rápida, y ha creado un producto que, aunque no evite el riesgo cibernético, sí puede contribuir a la empresa para precisamente asegurarse en contra de ese riesgo cibernético y no dejarla, pues, digamos, desamparada ante, digamos, ante estos eventos. Así que, para ya entrar específicamente al seguro de riesgo cibernético, Antonio, te damos la palabra para que nos expliques de qué va el seguro de riesgo cibernético. Perfecto, pues muchísimas gracias a Arias, a Francisco y a Vivian por invitarme, y a todo el foro que está hoy reunido aquí, bueno, pues por el tiempo dedicado y sobre todo el fin de esta ponencia es explicaros un poquito cómo estamos viviendo, ¿no?, desde aquí la ciberseguridad, ¿vale? Una ciberseguridad que en términos de seguros ya lleva años cotizándose, ¿vale? Es decir, es un mercado donde en los últimos 3, 4 años ya las empresas, sobre todo las principales, están muy familiarizadas con el riesgo, y en donde precisamente con esa familiarización del riesgo y cómo el cómo el ciberriesgo está entre los principales riesgos, ¿vale?, para las empresas, ya nos estamos encontrando en una fase en la cual hay determinadas compañías aseguradoras en las que ya no les está interesando suscribir este riesgo. Es decir, ya estamos no en la parte ya de hay que conocer el producto, sino que ya hay aseguradoras en las que ya ven que el riesgo que soportan es superior, ¿vale?, a la prima que van a poder recibir. Por lo tanto, ya aquí el escenario ya está hasta complicado incluso, ¿no? Y sobre todo, y hablando precisamente en el foro previo que teníamos con Francisco y con Vivian, la oportunidad que tenéis es muy buena, en el sentido de si todavía este producto no está muy familiarizado en vuestros países, de que podéis optar a una cotización con unas primas quizás más competitivas, en tanto en cuanto ya la situación por aquí ya incluso está complicada. Por ir un poco a la definición, ¿vale?, de qué entendemos por ciberataque, es ese conjunto de acciones ofensivas, ¿vale?, que pretenden básicamente un enriquecimiento, ¿no?, para el hacker que lo está haciendo, o un perjuicio porque quieres destruir el entramado empresarial de una zona o de un país. Como bien indicó Francisco al inicio, muchos de estos ataques son promovidos por determinados gobiernos, y lo que pretenden precisamente es buscar ese caos, esa caída de infraestructura, esa caída de servicios mínimos, y por lo tanto crear el colapso, bien sea en los mercados de valores o bien sea en la sociedad, en la población. Teniendo en cuenta también que muchos de los ataques están siendo sufridos por instituciones sanitarias. Recordemos que hospitales, centros de salud y todo el sistema sanitario cuenta con información muy sensible de cada uno de nosotros. Cuenta con nuestros apellidos, nuestros domicilios, nuestros grupos sanguíneos, edad, es decir, información muy sensible que para un hacker es una información que en el mercado negro puede obtener una alta rentabilidad del mismo. Y teniendo en cuenta cómo están los sistemas en general gubernamentales de estas instituciones, es muy atractivo para los hackers este tipo de campañas, ¿no?, donde
los sistemas están bastante obsoletos o incluso ni existen, y por lo tanto el beneficio económico en el tiempo dedicado por el hacker es muy alto. Es decir, a poco tiempo que le dedican, la rentabilidad que obtiene de esa información es muy alta. Pero no solamente este ataque puede ser realizado por aplicaciones, computadoras o internet, es decir, también lo podemos recibir por el móvil. Exactamente, en un listado que salió recientemente, en el caso de España, situaban a España como el tercer país, si no me equivoco, con un mayor nivel de ciberseguridad, es decir, de mayor concienciación. Sin embargo, y a la par de esto, nos encontramos con que recientemente, también de hace unos días, España está situado también en el tercer puesto como uno de los países con mayores ataques en escritorio remoto. Es decir, estamos, se supone, a la vanguardia de la ciberseguridad, pero a la vez somos de los países más atacados. ¿Cuál es la conclusión? Que hay que estar adaptándose continuamente porque el hacker así lo está haciendo, y si no estamos en consonancia, los perjuicios económicos que vamos a tener son muy altos. A nivel de vector de entrada, sí que me gustaría indicar, ¿vale? Que uno de los principales vectores que son utilizados, y de ahí que en este foro haya muchas empresas y que sea muy interesante, son los empleados, ¿vale? Vivian ya lo indicaba al inicio, ¿vale? Y precisamente el empleado, ¿vale? O cualquier persona que recibe dentro de su email corporativo cualquier email de phishing o cualquier ataque de ransomware, precisamente lo que pretende es aprovechar esa vorágine, ¿no?, en la que todos estamos en el trabajo, donde tenemos un montón de tareas que realizar, y precisamente aprovechando que tenemos poco tiempo, clicamos en enlaces que no proceden. Muchas veces incluso avisamos a nuestro sistema o a nuestro departamento informático indicándole, oye, me ha llegado este email, pero en vez de nos ha llegado este email a modo de llamo por teléfono, lo que hacemos es le reenvío el email. Con esa actuación de reenvío el email, lo que estoy haciendo es extender el virus, estoy haciendo extender la campaña dentro de mi sistema. Por lo tanto, yo ahí sí que os recomendaría que cuando alguna vez recibáis algún tipo de email extraño, por supuesto lo aviséis, aunque detectáis que es un phishing o es algún virus, lo aviséis, ¿vale? Y que lo aviséis a vuestro departamento informático. ¿Y cómo lo podéis avisar? Por teléfono, ¿vale? Haciéndole bien una conversación de Zoom, de Teams, donde le enseñéis lo que estáis recibiendo, no lo compartáis, ¿vale? Porque al reenviarlo estáis pudiendo extender el virus, o que lo que hagáis sea captar una pantalla, un screenshot de un pantallazo del email que habéis recibido. De esta forma, podéis demostrar a vuestro departamento de marketing lo que estáis recibiendo y no estáis extendiendo el virus. Tanto es así que, como indico en ese punto final de esta diapositiva, más del 70% de los ataques vienen precisamente a través de los empleados, que es el nicho más débil de ataque a las empresas, ¿vale? Por lo tanto, es muy, muy importante. En la siguiente diapositiva, lo que voy a recoger son las principales tendencias, donde voy a reflejar tanto el malware, como la siguiente diapositiva, el phishing, y los principales porcentajes de entrada. Hablando del malware, y a nivel de términos de España, nos encontramos que el 55% de los ataques que se están recibiendo son de malware, es decir, más de la mitad son de este tipo de ciberataques, suponiendo unas pérdidas media de 2,3 millones de euros por ataque en España, es decir, importes bastante altos. Es verdad que en este importe influye sobre todo el tipo de empresa atacada, por lo tanto, si es una empresa de gran nivel, será el importe muy alto, y si hablamos de empresas quizás a lo mejor más pequeñitas, el impacto es menor, ¿vale? Y aquí el impacto no solo es en términos de la pérdida de beneficio que te ha producido, es decir, la reducción de ingresos que ese ataque te ha producido por no tener a tu disposición pues una flota o no tener a tu disposición la web, sino también, ¿vale?, nos encontramos con el gasto que esta pérdida nos supone a nivel de recuperar el sistema. Muchas veces las empresas no saben qué tienen que hacer cuando les llega un ataque. Y ahí, y lo indicaré más adelante, es muy importante el seguro como una medida de mitigación. Dentro del malware tenemos los tipos que enumero del 1 al 5, siendo el principal el malware software malicioso, seguido del ransomware, ¿vale?, con un aumento del
100,5% respecto a 2020 en lo que hablo en términos de España. Es decir, tenemos aquí como gran parte de los ataques que nos llegan están entre lo que venía a ser el propio malware o el ransomware o secuestro de datos. Ahí, no obstante, reflejo más tipos de malware, como es la denegación de servicios, que básicamente te bloquea tu actividad. Yendo a la siguiente diapositiva, en concreto al phishing, ¿vale? Vamos a poder ver cómo, siendo casi el otro trozo de la tarta, ¿no? En porcentaje, aunque entrarían otros tipos de ciberseguridad, pero hablando de números redondos, el phishing sería el segundo ciberataque más importante, con pérdidas de 1,7 millones de euros al año, en términos globales, y con un coste medio un poco inferior, ¿vale? Respecto al malware, pero con un coste para la pyme, es decir, para la pequeña o mediana empresa, de igual, del mismo importe, 30.000. Porque, como insisto, muchos costes que se derivan son costes de empresas de ciberseguridad que hay que contratar para mantener los sistemas. Y como podéis ver, no sé en vuestros países de origen, pero al menos aquí estos importes ponen en jaque la gran mayoría de los planes de continuidad de cualquier empresa. Tenemos en cuenta que para una pequeña empresa un ataque como el que aquí sucede de 600.000 euros, directamente ya la empresa no tiene soporte y directamente entra en concurso de acreedores o no puede ya ni pagar todos los saldos que tiene. A nivel de phishing hay también reflejo varios, ¿vale? Y en orden también cómo los podemos ver en nuestro ordenamiento y, mejor dicho, en nuestro mercado. Yendo a la siguiente de las diapositivas que quería mencionar de tendencias, los principales vectores de entrada, y un poco por reflejar el punto técnico y ya ir a la práctica del seguro, a la práctica del siniestro, el 38% viene a través de ciberataques a servidores propios, el 35% a webs de la empresa y un porcentaje cada vez más en crecimiento es el ataque al propio móvil corporativo. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a las actuaciones que nos llegan por el móvil. Muchas veces vamos con 20.000 tareas, 20.000 viajes y, bueno, no tenemos el ordenador delante que quizás nos permite ver una vista previa del email y desde el móvil, como no nos permite, clicamos en todos los emails y ahí también está un problema y una ventaja, ¿no?, para el ciberatacante. A nivel de tiempos medios, para que tengáis un poco la referencia, el 70% de las empresas tardan más de 72 horas en recuperarse. Esto trasladado a grandes empresas, podéis imaginaros el impacto económico que tiene. Si nos vamos ya a la siguiente diapositiva y trayendo a colación la póliza de seguros, la verdad es que el seguro cibernético es una buena solución para mitigar las consecuencias. ¿Y ello por qué? Porque aparte de que dentro de vuestro mercado hay que conseguir interiorizar este producto, que haya aseguradoras que tengan lo que se denomina apetito por el riesgo guatemalteco de Costa Rica, lo que tenemos que ver es que la póliza cubra dos puntos muy importantes. Por un lado, los gastos derivados de lo que se llama el servicio de primera respuesta, es decir, un equipo de informáticos puestos a tu disposición y que son pagados por la aseguradora dentro de la prima acordada para ayudarte a mitigar el incidente. Coste que ya solo, en la gran mayoría de las pólizas, ya consume el 100% de la prima pagada en ese año. Asimismo, es importante tener en cuenta otra cobertura, y es la cobertura de la recuperación empresarial, de la pérdida de beneficio. Es esa cobertura que lo que va a cubrir, en términos generales, es la reducción de ingresos que tú tuvieras por los días de paralización de negocio, así como el incremento de gastos asociados que hayas tenido que hacer, como por ejemplo pagar horas extras a tus trabajadores para recuperar los sistemas o recuperar la producción. Por lo tanto, el seguro es un seguro muy práctico, no es un seguro al uso, como viene concebido en una póliza de hogar, de vehículos, sino que es un seguro donde lo que pretendes activar son servicios como lo que os he indicado, para
gestionar el impacto, es decir, contenerlo con personal cualificado, personal informático y a la vez ayudarnos a la recuperación empresarial. Pero estos no serían los únicos puntos. También había un tercero que está en adicción y que es muy importante y que iría muy relacionado con lo que Vivian y Francisco han indicado, y es el gasto legal que estos ciberataques te producen, en tanto en cuanto la póliza pone a vuestra disposición a través de despachos de primer nivel, y ahí os recomiendo que estéis a la vanguardia en ese sentido, porque cuando uno recibe un ciberataque, y ahí ya lo ha indicado Vivian, tiene una serie de obligaciones respecto de sus clientes, respecto de sus proveedores. Pues aun cuando tú eres el afectado del ciberataque, tú sin quererlo estás ocasionando daños a un tercero. Por ejemplo, tenemos casos como el de EasyJet, ¿no? La aerolínea donde fue atacada y se pusieron en jaque determinada información de sus pasajeros. Bueno, pues ahí EasyJet tuvo que hacer una comunicación. Ahí no sé si lo hice porque yo en este caso no he volado con esta aerolínea, pero probablemente si mis datos hubieran sido afectados, hubiera recibido una notificación de la compañía indicando que era probable que mis datos fueran afectados y que la compañía estaba haciendo todo lo posible por salvaguardar mi privacidad. Asimismo, tendría que haber hecho esa aerolínea una comunicación al regulador, ¿vale? Al regulador sobre la base de, y Vivian también lo ha indicado ahí, un punto importante, no hay una regulación muy precisa, muy al punto, sino lo que viene a determinar el regulador en términos generales es ser lo que aquí denominamos un buen padre de familia. Es decir, hacer todas aquellas actuaciones que deberías haber hecho tú para tener los datos de tus clientes a buen salvaguarda, es decir, tenerlos controlados. Por tanto, el regulador lo que suele, en la gran mayoría de los países, es indicarte, oye, ¿qué hiciste tú previo al ciberataque para proteger? Es decir, ¿tú tenías algún mecanismo? ¿No lo tenías? Y si lo tenías, ¿cómo lo tenías? ¿Qué inversión habías realizado? ¿No? Entonces, lo que básicamente solicita el regulador es una actitud proactiva, que tú le demuestres que lo que habías hecho era lo suficiente para el rigor y cualidad y calidad de los datos que manejabas. Por tanto, esta póliza, ¿vale? También uno de los puntos que cubriría serían esos gastos legales que supone un ciberataque para cada uno de los clientes. Pasando ya a la siguiente diapositiva y sobre todo para favorecer después el foro, ¿no? Y favorecer las comunicaciones y que nos hagáis preguntas que creo que seguro que puede haber varias interesantes, es importante que cuando se diseñe la póliza, ¿vale? Se vea o se compruebe que de verdad lo que ahí se refleja es lo que se pretende, es decir, que tenga la esencia de una póliza de cyber. Y esto lo indico porque la gran mayoría de los condicionados vienen de Estados Unidos, de Reino Unido, y por lo tanto en una traducción muchas veces literal, lo que se refleja en el condicionado, en nuestra lengua madre, en el castellano, no es lo que se pretendía cubrir. Por lo tanto, es muy importante que la traducción del mercado anglosajón sea correcta, ¿vale? Asimismo, estas pólizas van indicado no solamente para grandes empresas, para grandes instituciones, sino también para pequeñas empresas. Por tanto, es muy interesante que estemos al día de estos condicionados, que los conozcamos y al menos solicitemos conocer condiciones. De igual forma, es importante tener en cuenta la revisión anual del condicionado. La ciberseguridad está cambiando día a día. Lo que para hoy eran los mejores sistemas de ciberseguridad, pasado mañana ya estarán anticuados. Y de igual forma tiene que pasar con el condicionado. El condicionado debe estar actualizado a los riesgos que existen y por lo tanto debe de cubrir los riesgos. No debe quedar en un papel mojado que no tenga cobertura alguna. No obstante, esta renovación, al menos desde España, ya está siendo complicada, pues hay ya aseguradoras que no tienen interés en renovar sus pólizas, ya que no ven rentable este negocio. Les está ocasionando más pérdidas que ganancias.
Por lo tanto, la situación ya es complicada. De ahí ese comentario último que indico de la dificultad para coger excesos. Es decir, muchas veces el exceso es esa capa o esa póliza que tenemos en exceso de otra, para intentar cubrir mayor límite, mayores millones a un posible impacto. Así pues, el camino no es fácil, pero sí que os recomiendo a todos los que aquí estáis a poder un poco familiarizados, preguntarnos, ¿no?, por este tipo de seguros y que os podamos asesorar siempre y cuando el ordenamiento y la legislación por temas territoriales nos lo permitan. Y sin más, si os parece, continuamos a la siguiente diapositiva, donde ya por último voy a reflejar, y ya dando para el paso a mis compañeros, el punto de la póliza que tenéis que suscribir o al menos cotizar. Hay dos tipos de pólizas principales en el mercado. Unas donde lo que te prestan son una serie de catálogo de a qué proveedores tecnológicos o a qué proveedores de despachos jurídicos quieres ir y tú eliges el que estimes, cosa que es muy interesante, sobre todo para firmas como Arias. No es muy interesante que estén en esos paneles y que como referencia del mercado centroamericano les podáis elegir. Por otro lado, hay otro tipo de pólizas donde se actúa a través de un incident manager y ahí la designación viene realizada por la aseguradora respecto normalmente de despachos que tienen en interno y que son de su confianza. Ahí normalmente no suele haber tanto una libre designación para el cliente, para el asegurado. Pues sin más, ya si os parece doy paso a las siguientes diapositivas, donde de nuevo mis compañeros Vivian y Francisco os podrán indicar y finalmente el turno de palabra a todos para que os animo que hagáis cuantas preguntas queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muy detallada toda la información y muy relevante también todos estos aspectos que has compartido con nosotros en esta presentación. Así que ahora pues vamos de forma, también en aras del tiempo, de forma bastante resumida, a ver cómo podríamos ampliar o cómo podríamos aplicar o implementar este tipo de pólizas tanto en Costa Rica como en Guatemala. Así que adelante, Vivian, por si quisieras compartir con nosotros. Muchas gracias. Sí, a ver, para el caso de Costa Rica, de la investigación que hicimos, únicamente me parece que hay 2 pólizas autorizadas, donde el riesgo asegurable es la pérdida de la información, como bien mencionaba Antonio, y los daños que pueda sufrir por dicha pérdida, ya sea no solo los daños directos, sino también los gastos asociados con estos daños. Ya habría que analizar el alcance de las coberturas y ya eso sería un tema, digamos, puntual que debería hacer cada empresa para ver si los productos que se ofrecen autorizados en Costa Rica son suficientes o por el contrario, si lo que harían más bien es contratar pólizas internacionales, que eso es lo que también entiendo que hacen muchas empresas, que contratan pólizas globales y en su caso matriz contratan una póliza que cubre todas sus distintas sucursales. El tema aquí en Costa Rica es que si bien hay regulación sobre materia de seguros y y si tenemos un marco muy robusto, lo que no hay es conciencia, digamos, de las empresas en contar con este tipo de seguros, hasta que sufren un ataque. Entonces, digamos, el primer ataque no se lo van a cubrir, si eventualmente sufren alguno otro, podría que sí, pero normalmente no existe como una conciencia en las empresas para esos ataques. Perdón, para esos tipos de seguros. Muchísimas gracias. Pues también de forma bastante breve, en Guatemala podríamos decir que estamos ante la misma situación de información igual consultada de carácter público. Pues no hay una póliza registrada que cumpla específicamente con lo que nos exponía Antonio anteriormente, y de forma general también pues existe poca conciencia sobre la importancia del seguro. De hecho, la región centroamericana es identificada por las aseguradoras como una región en la cual no se ha explotado por completo el mercado de seguros. Es un mercado que tiene un potencial de crecimiento enorme, digamos, en coberturas básicas, como puede ser de gastos médicos, seguro de vida, daños, todo lo demás. Y más aún, pues obviamente, de tema de riesgo cibernético. Y sin duda, pues esperamos que se cree conciencia sobre la importancia del seguro
y que ya en esta nueva realidad que vivimos, en la cual todo es tecnológico, en la cual la mayoría de pequeñas y medianas empresas o emprendimientos giran en torno a la tecnología, pues es muy importante también que se comprenda la importancia que puede tener el seguro para su operación en un mundo en el cual los ciberataques ya no son la excepción, sino que podríamos decir que son parte también del día a día de una compañía, así como por ejemplo existen empresas que tienen la pérdida o robo de mercadería prácticamente ya como un rubro dentro de su estado financiero, pues ya también el ciberataque será una actividad cada vez más popular en cuanto al número de ataques que puede sufrir una compañía. Bueno, así que sin más, creo que hemos hecho una exposición bastante amplia y profunda de todo este tema. Y creo que es tiempo de ceder la palabra al público en caso haya alguna pregunta. No sé, Irene o Adriana, si nos pueden ayudar si tenemos alguna pregunta. Me parece que aquí hay dos consultas de Sandra Ramírez. La primera es: ¿cuál puede ser el promedio de las primas en el mercado para cubrir este riesgo? No sé si Antonio nos podrá ayudar, pero Sí, creo que no es una respuesta de sí o no. sí, no, ahí la verdad que primas son muy diversas, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el objeto social, cuál es la actividad de cada empresa. No es igual una empresa farmacéutica, una empresa de suministros, una empresa constructora que tiene relaciones con las autoridades públicas, que una empresa, por ejemplo, una panadería, una biblioteca o quizás empresas más pequeñas. Eh, Insisto, aquí el mercado ya se denomina mercado duro en el sentido de que hay poca capacidad y las primas son altas, pero no obstante, si la empresa es muy buena y a límites muy bajos, se pueden conseguir cotizaciones de 2.000, 3.000 euros, 4.000, pero insisto, para límites relativamente bajos. ¿Vale? Todo esto siempre y cuando la empresa esté muy concienciada, tenga muchos sistemas de seguridad y esté acorde. Por poneros ejemplos, ¿vale? En la práctica nos estamos encontrando con que las renovaciones de cuentas de empresas grandes, muy grandes, sin tener siniestros, la renovación está suponiendo una renovación al alza con una multiplicación de la prima por 3 respecto de la anterior anualidad y sin haber siniestros, y un incremento de las franquicias en 200 o 300%. Con esto lo que quiero indicar es que el mercado es constante, que preguntéis sobre todo por qué condiciones hay, ¿vale? Para buscar soluciones, sobre todo si sois una empresa internacional, ¿vale? Y que a través de otros países, quizás que estén más familiarizados, pueda haber condicionados que os cubran, ¿no? En tanto en cuanto, vamos a ponernos el ejemplo de una empresa multinacional española, ¿vale? Donde el ciberataque lo sufre a nivel mundial, no solamente en los sistemas españoles, sino también en sus sistemas en Guatemala, en sus sistemas en otros países, como precisamente hemos tenido casos donde se han reproducido en países como en Guatemala el ciberataque en varios de sus servidores. El siniestro se gestionó desde aquí. La póliza que se cubría era una póliza española, porque la empresa o su dependencia era española, ¿vale? O tenía relación. Por lo tanto, ahí habría que ver caso a caso. Y yo os digo, las primas a pocos límites, 2.000, 3.000 euros, a veces menos, pero todo dependerá de la actividad social y de la sensibilidad que esa empresa tenga por la ciberseguridad. Es decir, no tiene nada, si no tienes sistemas de anti-cyber, probablemente no te van a dar una póliza. Van a necesitar conocer tus sistemas. Muchas gracias, Antonio. Veo que hay otra pregunta también de Sandra sobre estadísticas en Guatemala. Hay diferentes estudios que han hecho entes privados. Uno de los más completos que podemos tener en Guatemala es un estudio publicado por Tigo Business en el cual se hacía un recuento de diferentes formas de ataque que habían habido en Guatemala. Se estimaba que para el 2020 alrededor del 45% de la población guatemalteca había sido
de cierta forma había estado en contacto, había sido víctima o atacada por un phishing, por ejemplo. Y respecto a incremento anual que podemos tener respecto a año con año, también el mismo estudio indicaba que había habido un aumento superior al 40% entre el 2019 y 2020 de los ataques cibernéticos que había recibido en general la población guatemalteca, y también se estimaba que había más de 10.000 campañas circulando con malware o phishing o cualquier tipo de software malicioso precisamente para hacer un ataque. Entonces, si lo vemos cuando nos damos cuenta, un 45% de la población es un número bastante alto y elevado, sin contar obviamente también campañas, digamos, internacionales de software, de malware, en el cual pueden pues, ser una persona que esté navegando en un sitio no necesariamente dirigido en Guatemala, pero que tenga acceso a ese sitio y esté en Guatemala, pues igual puede ser víctima de este ataque. Así que vemos que sí Guatemala no es ajena a estos ataques, sí se dan en Guatemala, y un porcentaje bastante considerable de la población guatemalteca pues es vulnerable ante estos ataques. No sé si tenemos más preguntas, Adriana. Gracias, Francisco. Sí, tenemos una mano levantada de Raúl Alvarado. Voy a habilitarle el micrófono. Raúl, Hola, sí, bueno, realmente estaba escribiendo la pregunta. ¿Qué pasa con relación a ataques cibernéticos si en este caso pues daña los sistemas de información que no se puede facturar, no se puede despachar, y si son varios días, actúa en esa línea también los otros seguros que se refieren a lucro cesante, o eso solamente va direccionado al ataque cibernético? Porque si no se puede despachar porque falta documentación, es como que estoy parado. Ahí, muchas gracias, Raúl, por tu pregunta. Ahí, principalmente, las pólizas que únicamente van a actuar son las pólizas de ciberseguridad, al menos desde el punto de vista europeo. ¿Por qué? Porque todo el resto de pólizas, ¿vale? Como las de pólizas de daños, la propia póliza que puedas tener de daños de tus instalaciones, este riesgo viene excluido. Ya en Europa se excluyen esas pólizas. No obstante, te recomiendo que mires la póliza de daños de las propias instalaciones que tengas, porque recientemente ha habido una sentencia que condena a una aseguradora a través de la póliza de daños a cubrir el daño que le produjo un ciberataque, en tanto en cuanto en su póliza no hablaba nada de la exclusión de ciberseguridad, ¿vale? Es lo que en terminología, y ahora está viendo mucha literatura alrededor de silent cyber, ¿vale? Es decir, aquel condicionado que cubre un daño que tú sufras en tus instalaciones o tengas un lucro cesante, y si no ha indicado nada las exclusiones relativo a ciberseguridad y la pérdida o el lucro cesante es a consecuencia de haber sufrido un ciberataque o una ingeniería social, que es como lo denominan, quizás por esas pólizas puedas obtener una cobertura, aunque ya te digo que al menos en Europa la gran mayoría de las pólizas lo tienen excluido y únicamente te permiten cubrir los daños a esos sistemas que tienes tú encriptados, ¿vale? Y el daño que eso te está produciendo únicamente lo puedes cubrir a través de las pólizas de cyber. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, sí, bueno, es como que queda un poco digamos, en asegurar bien en la redacción de los contratos. Efectivamente, por eso es muy importante ir al caso a caso y, como he indicado, cuando uno suscribe una póliza, analizar estos casos y tener un mapa de riesgos, el mapa de riesgos de tu empresa correctamente, ¿no? Y para eso es muy importante, pues oye, asesorarte de los mejores para tener tu mapa de riesgos correcto y tener al menos todas las pólizas que el mercado te permite para tener el riesgo mitigado, o al menos que conozcas cuáles son estas pólizas. De acuerdo. gracias. Tenemos otra pregunta de Mónica Quintero. ¿Cuál es la base para determinar la suma asegurada?
Vale, bueno, ahí, Francisco, Vivian, cortarme en cualquier momento, pero bueno, como es de la parte ahí más de seguros, me lanzo a contestar directamente sin problema. Adelante, Antonio, adelante, por favor. La base, ¿vale?, utilizada en estos casos es la actividad social. En función de la actividad social, la prima va a ser mayor o menor, la facturación de tu empresa, ¿vale? Y muy importante, los sistemas de seguridad que tú tengas, es decir, qué plan de concienciación tengas para empleados, qué backups tengas de la información, dónde la guardas, si tienes servicios en la nube, si no lo tienes, cada cuánto haces revisión del sistema. Un punto que he indicado Vivian también al inicio: si tú cada vez que estás haciendo descargas y normalmente esperas que se descarguen X mega o teras y de repente en una extracción ves que se han descargado muchos más, algo está fallando, ¿vale? Tienes que analizarlo. También es importante para las aseguradoras ver si los servicios los tienes en internos, si los tienes externalizados, con una empresa potente, una empresa solvente, ¿vale?, que tenga profesionales al cargo, o únicamente tienes un servicio que nadie sabe. Cuando un empleado es despedido, si las contraseñas son bloqueadas automáticamente, cómo se realiza ese sistema. Las contraseñas cada cuánto se renuevan, es decir, cada cuánto se te obliga a cambiar la contraseña. Todos estos temas, sobre todo, es lo que van a concienciar o van a, mejor dicho, reflejar y estandarizar la prima para cada póliza. En este tipo de riesgos lo existe, pero no hay una tarificación, ¿vale? No hay una tarificación de que diga, si tienes esta actividad y esta facturación, directamente esta es la prima. No, se van a necesitar muchas más cosas que normalmente se recogen en un cuestionario que la aseguradora envía y que refleja las preguntas principales para ellos para poder suscribir el riesgo correctamente. Perfecto, Antonio. Muchísimas gracias. En aras del tiempo, pues vamos a terminar acá la conferencia. Sin duda alguna ha sido muy enriquecedora para todos nosotros. Esperamos que haya sido de su agrado y sobre todo de su interés ver la relevancia que tiene el riesgo cibernético y las diferentes alternativas que tiene una empresa precisamente para protegerse o para poder mitigar cualquier tipo de daño que pueda sufrir por este tipo de ataques. En pantalla pueden ver nuestros nombres y nuestra dirección de correo electrónico. Estaremos más que contentos de poder atender cualquier consulta específica que tengan, la cual pueden dirigir a nuestros correos electrónicos. Vivian, Antonio, les agradezco muchísimo por su tiempo, preparación y generosidad para compartir con todos nosotros todo su conocimiento y experiencia. Antonio, gracias por haber aceptado la invitación de la firma para participar en este evento. Espero que sea el primero de muchos. Y bueno, sin nada más que agregar, muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias a ti, Francisco. Que tengas un buen día. Que estén muy bien. Hasta luego.